Días a todos y muy bienvenidos otra vez a esta mañana del ciclo Actualidad en Contexto. Como algunos de ustedes ya saben, aquí hay caras conocidas de cada 15 días. Nosotros hacemos este ciclo en la sede de Vitacura. Es un ciclo que organiza la Facultad de Artes Liberales y la Escuela de Gobierno. Y el objetivo del ciclo es observar la realidad, las preguntas, los desafíos, aquellas cosas que probablemente no entendemos, ¿verdad?, con mayor profundidad, pero siempre con un afán de difusión. Este es un ciclo que, como ustedes saben, se graba y se difunde después en varios círculos, y eso nos tiene muy contentos porque hemos ido generando una discusión en torno a temas que nos parecen relevantes de abordar como universidad y en la especificidad de las escuelas y facultades. Hoy día tenemos una pregunta que comentábamos aquí con Cristóbal y con Alfredo, parece ser la pregunta política. Muy probablemente no es una pregunta que está extendida, digamos, en el debate, pero sí a aquellos que nos interesa el debate político, la ciencia política, y yo diría más que eso, el devenir del país y del mundo, digamos, hacia adelante. Esta pregunta de si existe o no existe el centro político y cómo estaría configurado es una pregunta que nos convoca, definitivamente. Y para abordar esa pregunta, yo diría que vamos a intentar hacerlo en tres niveles. Uno, ¿qué vamos a hablar hoy día? Si existe o no el centro, ¿qué sería? ¿Cuáles serían esas nuevas características quizá? Pero sobre todo, al menos lo que a mí más me interesa, es que logremos pensar qué sería de un país sin centro. O sea, ¿qué pasa con un país donde el centro deja de existir? Y eso podríamos también proyectarlo, digamos, a contextos mundiales o contextos más amplios. Y para eso tenemos aquí dos amigos, porque son amigos, uno de la casa y uno casi, ¿verdad?, que nos van a acompañar en esta reflexión. Tengo aquí a mi izquierda a Alfredo Lloñant. Alfredo es sociólogo, es doctor en ciencia política, es profesor académico de la Universidad Diego Portales, actualmente además candidato a Premio Nacional de Ciencias Sociales, y lo más importante, es mi partner y amigo de todos los lunes en Mesa Central. Y al otro lado tenemos a Cristóbal Belolio. Cristóbal es cientista político, su doctorado es en filosofía política. Cristóbal es un amigo de la casa, es profesor, es académico de la Escuela de Gobierno y también, ¿no es cierto?, es una voz relevante en el debate político a través de la Radio Pauta, y también de columnas que, entre ellas, la columna de Exante. Yo soy María José Nodón, soy la decana de la Escuela de Gobierno y hoy día voy a moderar esta conversación. Entonces, sin más, yo creo que ya entremos en terreno y voy a hacer una pregunta que, por básica, creo que quizás es la más importante para partir. Y le pregunto lo mismo a los dos. A ver, Alfredo y Cristóbal. A la pregunta ¿existe o no existe el centro político? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes darían? Y a partir de eso vamos entrando, digamos, en las distintas capas del análisis. A ver, Alfredo, parto contigo. Bueno, estuve escribiendo sobre eso ahora, anoche. Eh, a ver, lo primero que diría a la pregunta ¿dónde está el centro? Yo creo que hay una pregunta previa y es ¿qué es el centro? Ya hace no más de una década y media, hasta hace no más de eso, de ese tiempo, la pregunta era completamente irrelevante. Se daba por hecho que el centro existía, que en algún momento dado lo encarnó la democracia cristiana, en otro momento, tiempos pretéritos, lo encarnó de modo pendular el Partido Radical. El centro existía y tenía encarnación. Bueno, ese mundo dejó de existir, no solamente en Chile, en distintas partes del mundo. Creo que es importante tener claro. Por lo tanto, ahora ya la pregunta no es solo dónde está el centro, que es una pregunta correcta, sino qué es el centro. Y respondería que hay tres formas de entender lo que es el centro político y hay tres formas, por lo tanto, para detectar dónde está. Perdona que sea un poco más largo en la respuesta, pero como lo anoté, quiero desarrollar estos tres puntos porque me parece Le vamos a relevante. dar la libertad, dele. La primera manera de entender el centro es como común denominador. Común denominador entre fuerzas, ideas y políticas cuya proximidad
fue en algún momento dado evidente y dejó de ser. Y voy a dar un ejemplo de cuándo más o menos esto comienza a moverse, a temblar. Keith Joseph, quien fue el gurú de Margaret Thatcher, denunciaba al centro como un elemental y algo repulsivo como un denominador que es alcanzado de modo pueril a partir de cálculos electorales. Punto. Y Keith Joseph le prefería al centro lo que él llamaba un common ground. Un common ground que está hecho de tradiciones, creencias y sensibilidades del pueblo británico, lo cual significa que el centro para él, y a mí me parece que no está equivocado, porque yo creo que eso es, el centro para él está formado por material cultural, digamos así, asociado a un pueblo. La segunda manera de entender el centro es como actitudes y comportamientos moderados. Esto es un poco más banal, pero en donde la moderación provendría de una cierta psicología que permite aprender, con H, a aprender el mundo de modo realista y pragmático, que a su vez son dos adjetivos que también abren muchas preguntas. Y la tercera manera de entender el centro es como un artefacto metodológico, que creo que es un poco lo que nos está haciendo mal. Como artefacto metodológico que identifica zonas espaciales en un eje. Comúnmente, mediante, esto es un poco técnico, mediante escalas tipo Likert, de 10 posiciones, que es donde, por ejemplo, que van desde la izquierda a la derecha, es el famoso eje derecha-izquierda, se puede hacer el mismo juego con el eje, ya más en los Estados Unidos, el eje liberal-conservador, en donde el número 1 es la extrema izquierda, el número 10 la extrema derecha, o en donde el número 1 marca una postura liberal, en el sentido norteamericano del término, o muy conservadora en el número 10. Y así las cosas, artefactualmente, las personas que serían de centros serían aquellas que se autoposicionan en las zonas 4, 5 y 6 de un eje. Dicho esto, ¿sabemos algo más de qué es el centro, habiendo dicho lo que acabo de decir? La respuesta es no. ¿Sabemos ubicar dónde está el centro metodológicamente? Sí, pero no tenemos idea de qué es eso. Por lo tanto, empezaría por responder así. Ya, a ver, Cristóbal, nos dice Alfredo entonces que nosotros podríamos observar, o sea, que hay tres formas de observación de ese fenómeno, ¿verdad? Una que tendría que ver con lo cultural, otra con una actitud, otra con una situación posicional en un arco, que puede ser político, que puede ser cultural, que podríamos también... ¿Y esto no está funcionando? Y que podría, ¿no es cierto?, ubicarse en este arco que podríamos cambiar los puntos, como tú dices, podría ser izquierda-derecha, podría ser conservador-liberal, pero también podría ser élite-no élite, ¿verdad? O sea, podríamos situarlo. ¿Estás de acuerdo tú, Cristóbal, con esto o agregarías algo más? Yo estoy de acuerdo, creo que yo lo había distinguido entre dos tesis. Probablemente tocan o se superponen con las que decía Alfredo. La primera es la tesis más relativa, contextual, ¿cierto? Centro es lo que está aquí distante de la izquierda y la derecha, aquel que se ubica entre 4 y 6, ¿cierto? Si es que uno es, llamémosle la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha, veámoslo en categorías del siglo XX, ¿cierto? La categoría socioeconómica, Estado-mercado, ¿cierto? Pongámosle que uno es que todo quede en manos del Estado y 10 todo en manos del... Espera, ¿uno era de izquierda? Sí. Ya, uno todo en manos del Estado, 10 todo en manos del mercado, ¿cierto? O si lo ponemos en términos más esloganísticos, ¿qué es lo que el dinero puede o no puede comprar? ¿Cierto? Si eres uno, crees que el dinero nada debe poder comprar, todo debe estar básicamente sometido a que el proveedor público garantice accesos a los mismos bienes y servicios para todos y que el diferencial de poder adquisitivo no haga ninguna diferencia. Y 10, el dinero todo lo puede comprar porque es un proxy de mérito, talento, esfuerzo, suerte, y tú con esa plata tienes derecho a hacer el diferencial en acceso a bienes y servicios, no solo en educación y vivienda, sino incluso para saltarte la cola en la donación de órganos.
Eso sería como lo que el dinero todo lo puede comprar. Y ser de centro es decir, bueno, un poco de esto y un poco de lo otro, ¿cierto? Me parece que hay ciertas cosas que el dinero debe poder comprar y otras que no, ¿cierto? Uno pensaría que esa situación de creer que hay ciertas cosas de un lado y de otro te hacen ubicarte en ese lugar. Pero hay distorsiones, porque hoy día cuando le preguntan a la gente dónde se ubica, nosotros estamos diciendo que es dramático que no hay centro político, pero en estas encuestas que se hacen, la gente se sigue ubicando mucho entre 4 y 6. Y yo creo que no toda esa gente no piensa igual. Me da la impresión de que pueden haber dos personas que se digan a sí mismos 5, pero tienen ideas muy distintas respecto del aborto, la estructura tributaria o qué hacer con los inmigrantes. Eh, hay cierta investigación empírica que dice que uno tiende a creer que la gente está más de acuerdo con uno que lo que realmente es. Entonces uno tiende a creer que la posición de uno, aunque no necesariamente sea moderada en un sentido sustantivo, es compartida por mucho más gente porque uno no le gusta sentirse tan marginal, tan exuberante, tan extravagante. Entonces tiene ciertas distorsiones ese posicionarse a uno mismo porque no nos dice nada más que esa especie como de auto ubicación. Creo que también tenemos la tentación de adscribirle a ese 4, de 4 a 6, en la tesis contextual o relativa, ciertas características. Por ejemplo, las mencionó algunas Alfredo. Moderación. ¿Qué es la moderación? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Para algunos puede ser la virtud del pragmatismo, para otros puede ser estar siempre dispuesto a transar las convicciones. Eh, Alguna vez el Pato Fernández hizo una defensa del amarillismo como en un sentido, antes de que se llamara un partido amarillo, el Pato Fernández hacía una defensa del amarillismo como aquel que era capaz de entender las razones del otro, ¿cierto? Con un cierto grado de escepticismo, pero a mí el escepticismo me parece una virtud que no sé si es propia solo de los que están entre 4 y 6. El escepticismo puede ser una virtud de aquellos que abrazan también ciertas posiciones en otra escala numérica. Y de hecho, como denunció alguna vez Fernando Atria, aquellos que se dicen de centro también pueden ser extremistas. Yo puedo creer que no hay ninguna manera de negociar 50% Estado, 50% mercado. Y yo de ahí no me muevo. Es decir, soy de centro desde un cierto punto de vista, pero bastante dogmático, si estoy diciendo que no cambio mi posición por ningún motivo, ¿cierto? Entonces creo que también tenemos la tentación de adscribirle ciertas virtudes o características a ese espacio, pero que son otras cosas quizás. Lo bueno del análisis conceptual en la teoría política es que las palabras sirven para representar algo, y si le metemos a esa palabra todos los contenidos posibles, después esas palabras dejan de decirnos mucho, ¿cierto? ¿Para qué le decimos populismo a la demagogia y demagogia al populismo si en verdad son cosas distintas, ¿cierto? Pero muchas veces uno tiende, o libertad, o democracia, o justicia, ¿cierto? Todas las cosas buenas las asociamos a lo mismo. Entonces a veces con centro nos pasa eso. Le tratamos de adscribir una serie de características, pero que pueden definirse en forma independiente. Me parece súper interesante que apelaras al común denominador. ¿Qué habrá sido una estrategia de centro, por ejemplo, en los dos procesos constituyentes fallidos que tuvimos? Alguien podría decir que una estrategia de centro habría sido buscar un común denominador, ¿cierto? El lenguaje rawlsiano, una especie de consenso traslapado, como el comité de expertos, ¿cierto? Que finalmente no calentaba a nadie, tampoco enojaba a nadie, ¿cierto? Pero bien insípido, ¿cierto? No queremos poner ni que el aborto está completamente permitido, ni queremos poner que está completamente prohibido, no lo pongamos, ¿cierto? Ese habría sido el mínimo común. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que una posición, en este caso, rawlsiana habría sido el centro o habría sido una estrategia distinta? ¿Quiere decir que los juegos de suma cero no son de centro y los win-win sí lo son? Entonces, ahí estoy planteando preguntas más que probablemente contando la pregunta. Y la segunda posición, que es más corta y más fácil, es la tesis más absoluta. La primera es la tesis relativa, es decir, que va a depender de los otros actores, ¿cierto? Y la tesis absoluta es que el centro tiene un contenido sustantivo y que es reconocible, ¿cierto? Y como bien decía Alfredo, nosotros probablemente fuimos socializados en democracia pensando que el centro era demócrata cristiano, ¿cierto? Estaba a medio camino entre el capitalismo salvaje y el marxismo ateo, ¿cierto? Esa tercera vía por el medio era el centro, que es la flecha roja, exacto. Y en el último tiempo, ¿cierto? O esto es lo que a mi amigo Andrés Velasco le gustaría pensar, ¿cierto? El centro es el liberalismo,
¿cierto? Que tampoco es muy descabellado pensarlo, si lo ves como una especie de alternativa ideológica al conservadurismo por la derecha y al socialismo por la izquierda. Esto también es debatible, es discutible, pero también a algunos les gustaría pensar que es el liberalismo lo que está en el centro. De hecho, acaba de publicarse un libro donde uno de nuestros profesores, Daniel Brieva, escribe un capítulo que se llama The Center Must Hold, y el capítulo lo escribió Daniel Brieva con Andrés Velasco, ¿cierto? Como diciendo, nosotros representamos al centro. Entonces esa es la segunda tesis, la más relativa y la más sustantiva. La primera indica que no hay una manera de definir centro salvo que él ubique geográficamente respecto de otras posiciones, y la segunda tiene que ver con que hay un contenido sustantivo de la cual yo me siento un poquito más escéptico, no creo que lo exista. Oye, pero pensemos, yo los invito a lo siguiente, porque cuando yo oigo esto, estas tres, digamos, tres o dos maneras de entender el centro, creo que hay al menos una que en Chile parece estar resuelta, ¿verdad? Que en el eje izquierdas-derecha el centro no representa la mitad de esas posiciones, o sea que ese mundo parecería no existir. Y cuando uno mira los resultados de la primaria o las encuestas hoy día, eso parece confirmar, ¿verdad? Que ese mundo de centro-derecha o de centro-izquierda, al menos hoy día, tiene un problema, ¿verdad? Un problema de conexión con los votantes. Pero déjenme ir al otro que me parece que nos puede dar más pistas, y el que tiene que ver con el material cultural, ¿verdad? Porque sí existe en Chile hoy día, pero en el mundo también, digamos, la tendencia a pensar que ese centro, que ese lugar, pongámoslo como lugar, está hoy día lleno de otros conceptos y tiene que ver más con la rabia, tiene que ver más con la rabia, tiene que ver más con la reacción en contra, ¿verdad? Tiene que ver con la insatisfacción. Es decir, lejos de representar un contenido político, representaría un contenido mucho más visceral, ¿verdad? Una experiencia, una emoción, ¿verdad? Entonces, tratemos de entrar a eso. O sea, ¿qué les parece esa hipótesis, ¿verdad? Que en Chile, al menos así a primera vista, parecería funcionar. ¿Y qué consecuencias tendría, verdad? Si nosotros entendemos que el centro es el lugar de la furia, es el lugar de la experiencia negativa, es el lugar de la reacción, porque eso podría, ¿no es cierto?, transformar al centro, lejos de un eje pivotal que contenga el sistema, al revés, podría ser el centro explosivo del sistema, que es exactamente lo contrario que hemos entendido. A ver, Alfredo. Mira, lo primero que hay que decir es que el famoso eje derecha-izquierda hoy en día ya no es igualmente concurrido que en el pasado. Dependiendo de las encuestas, en Chile, lo mismo ocurre en otras partes, ¿eh? Entre el 30 y el 40% de las personas no se identifican con el eje derecha-izquierda. Por lo tanto, no se identifican ni siquiera con el centro. Y eso nos habla de una propensión de los partidos políticos, tanto nuevos como antiguos, de hacer como si toda la vida política estuviese organizada por el eje derecha-izquierda, y en lo personal estoy completamente seguro que no es así. Si hay algo en lo cual estoy seguro, es de eso. ¿Y estaría organizado cómo entonces? Aquí ya tenemos que entrar a contar experiencias, y les voy a contar una porque para mí son mi cable a tierra. Yo trabajo mucho en una cafetería. Está bien. Para efectos prácticos. De Manuel Montt. Manuel. De Manuel Montt. Yo 25 años. Todos los mozos son amigos míos. Me tomo café con ellos. Y terminada la primaria, se me acercó uno de ellos, que es el jefe del sindicato, y me cuenta lo siguiente. Y es decir, esto yo ya lo sabía, pero me ordena un poco la discusión. Todos habían votado por Bachelet 1, el 100%. Bachelet 2 ya íbamos en 2/3. Todos votaron plebiscito de entrada. Todos rechazaron el primer plebiscito, todos rechazaron el segundo. Una parte votó Boric, otra parte votó Kast en la última elección presidencial. ¿Y hoy día? Y hoy día, 2 de ellos les gusta Kaiser. Kaiser. ¿Ustedes creen que experimentan algún tipo de incoherencia estas personas? Ninguna. Ninguna. Nosotros, porque funcionamos más bien con categorías asociadas al eje, notamos, detectamos incoherencias. Ellos, experiencialmente, no ven ninguna incoherencia en eso. Ninguna. Yo creo que ese es el drama de esta historia.
porque yo creo que ellos tienen razón. Es decir, yo creo que somos nosotros que tenemos el problema, al menos yo, que tengo el problema de ver todo en clave izquierda-derecha, y eso hace que hoy tenemos electores, no les quepa ninguna duda de lo que les voy a decir, ¿ah? Lo que pasa es que el fenómeno es nuevo, no está medido, hay que estudiarlo bien, pero yo no tengo ninguna duda que aquí van a haber electores que van a, sin ningún problema, van a pasar de Kaiser a Jara, eventualmente de Jara a Matei, Matei Jara, es decir, cuestiones que en periodo, supongamos, la Unidad Popular, hubiese sido bien improbable que eso ocurriese, hoy día eso es muy probable. Y eso plantea un problema aún adicional para responder a la pregunta de qué es el centro. Agreguemos algo más, ¿ah? Hoy día yo de verdad a veces me pregunto cuánto daño los partidos de derecha y de izquierda se autoinfieren cuando se califican de partidos de centro derecha o de centro izquierda, y sobre todo cuando empiezan a jugar con las categorías del tipo vamos a transformarnos en el partido del centro de la derecha o del centro de la izquierda, y estos son los trucos de la política, donde creo que no nos enseñan nada, digamos. Son como sutilezas que el común de los mortales no lo entiende, y en circunstancias que creo, es decir, lamentablemente creo, que el centro hoy se transformó en el credo de los perdedores. Cristóbal, ¿tú estás de acuerdo con la academia de Alfredo Yoñán, la que hace en el Tabeli? Pero además de eso, si estás de acuerdo o no, porque yo voy a poner aquí una hipótesis, dime si estás de acuerdo tú también conmigo, no solo con la academia del amigo aquí. Si efectivamente, ¿no es cierto?, el centro no está en el eje político, y yo estoy completamente de acuerdo, que hay gente que podría pasar de Kaiser a Jara y eso produce un problema gigantesco en la proyección, porque tú dices qué votos se van a traspasar para cada uno. La hipótesis es la siguiente: si eso no es así, lo que está operando son agendas concretas, es decir, es quién puede o por quién apuesto para que me solucione mi vida concreta, y entonces en ese sentido hay un tránsito perfectamente fluido, cero contradicción. O sea, ayer pensaba que era Bachelet, hoy día pienso que es Matei y mañana puedo pensar que es Jara, y ahí hay una línea perfecta, cero contradicción. ¿Te parece que eso puede ser así? O sea, sí, hasta cierto punto creo que en general los que encarnan mejor las prioridades del momento son los que tienden a conquistar al votante medio, como dice ese habitante mitológico de la ciencia política, que en teoría estaría jugando un poco el papel de ese centro. ¿Por qué la gente tiene la premisa, o quizás los politólogos, de que en segunda vuelta hay que ir a buscar al votante medio? ¿Cierto? Porque habría ahí una especie... Exacto, porque las elecciones se ganan en el centro. Ahí está el trofeo. Eso es lo que nos educaron a pensar así los que estudiamos, ¿cierto? Lo conversábamos hace un rato. Uno pensaría en que si la política sigue siendo más o menos lineal, Matei es más competitiva que Kast en segunda vuelta. Eso es lo que uno pensaría, ¿cierto? Y de hecho hay algunas encuestas que así lo mencionan, pero hay otras que dicen que no tanto. O sea, hay otras que dicen que y lo conversábamos antes de comenzar. Yo creo que los politólogos, la primera vez que, no la primera, que yo recuerde, porque esto tiene mucha historia, por supuesto, pero cuando Hillary Clinton le gana la primaria a Bernie Sanders, en el 2016, en el Partido Demócrata, ustedes se acordarán de que hubo muchos politólogos que observaron que votantes de Sanders, en vez de pasarse a Hillary, que era la candidata del partido, consideraban que Donald Trump vehiculizaba mejor su bronca, vehiculizaba mejor su rabia contra las élites. Si a propósito de lo que hablabas tú de la rabia, es el eje, entonces el tradicional izquierda-derecha, entendido como Estado de mercado o como liberal conservador, parece contestar una parte de la pregunta. Yo no creo que esté obsoleto y que no exista. Creo que probablemente se están superponiendo otros ejes con los cuales nos cuesta un poquito más trabajar. El famoso eje pueblo-élite, que por supuesto si no escucharan los hermanos Valenzuela llamarle clivaje, nos matan, ¿cierto? Pero se entiende, es una especie de eje divisorio que nos ordena un poco la discusión y que según muchos se instaló en el estallido, ¿cierto? El estallido fue un momento populista más que un momento anticapitalista, ¿cierto? La idea era que todos los grupos históricamente oprimidos y desplazados apuntaban con el dedo a las élites políticas y económicas y les decían, ustedes se llevaron la pelota para la casa estos últimos 30 años, ¿cierto? Eso fue más o menos, muy en corto, el estallido.
Y después, cuando el estallido comenzó a envejecer mal por muchas razones, muchos creyeron que, por lo tanto, los sentimientos que se habían allí expresado se habían difuminado, ¿cierto? Habían desaparecido. Eh, Como dijo Larouné, en la derecha ya hay un consenso de que esto fue meramente un estallido delictual. Yo creo que la rabia antiélite que se manifestó ahí no desapareció, se transforma, adquiere ciertos lugares distintos desde los cuales manifestarse. Probablemente mucha gente votó por consejeros republicanos en el segundo proceso, justamente para mandar un mensaje. No quiero que me sigan hablando de esto. No porque quisieran Tedeum, paramilitar y rodeo. O sea, no porque fueran mitocondrialmente de derecha. Y eso yo creo que fue un gran error que cometió la derecha. Pablo Longueira, que yo entiendo que en sus sectores es una especie de oráculo, le envió una misiva a sus correligionarios de la UDI diciendo que iban a ganar el plebiscito de salida 70-30, o sea, mirando para atrás, porque el voto obligatorio había reflejado que Chile era profundamente de derecha, ¿cierto? Bueno, el plebiscito de salida mostró que la correlación volvió a ser la del 88 y la de la segunda vuelta del 2021. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es posible que alguien ahora se pase de un lado a otro porque el eje que le está siendo relevante para contestar, ¿cierto?, es distinto izquierda-derecha? Sí. De hecho, a mí me da la impresión, y aquí hablo desde mi amarillismo profundo, de que la respuesta de Matei es la correcta, pero es la respuesta a la pregunta incorrecta. Gobernabilidad, equipos, experiencia, seriedad, me encanta. La respuesta correcta. Pero ¿es esa la pregunta Entonces vamos a la correcta? pregunta. La pregunta correcta hoy día me parece que la está contestando, aunque la respuesta sea horrible, no digo que lo sea, aunque eventualmente lo sea, creo que la pregunta correcta, la que quizás está haciéndose Cast, se está haciendo Jara, y Parisi, porque por alguna razón que se entiende, en los círculos académicos no olvidamos de Parisi, pero quizás Parisi es el que está representando esa especie de populismo de centro en el sentido de ubicarse de una forma más equidistante entre los polos. Me pregunto, y esto para terminar, si es que acaso la equidistancia, estar en el centro, te permite generar la adversarialidad que hoy día la gente quizás también valora. Si tú te posicionas en política más contra que a favor de algo, que es como la teoría que está de moda hoy día con Meléndez, Rovira, Sajur y tantos que están escribiendo sobre el voto negativo y las identidades negativas, es decir, que uno, más que manifestarse a favor de algo, tú te defines políticamente contra algo. ¿Qué es lo que eres tú? No, yo soy antifacho. ¿Qué eres tú? Yo soy anticomunista. No, tú no dices yo soy republicano, no, tú eres contra el otro, básicamente. Si eso es correcto, entonces la tecla que uno tiene que tocar es la adversarialidad, ¿cierto? Que fue la tecla que caracterizó los dos procesos constituyentes. Y me pregunto si la equidistancia en la cual actualmente estamos acostumbrados a trabajar permite esa adversarialidad. Quizás sencillamente es más fácil estar en uno de los dos lados. ¿Por qué cuando gana Jara no ocurre lo que muchos pensaban? Que es que Matei iba a aprovechar esa especie de descampado ideológico e iba a crecer. ¿Por qué cuando gana Jara el que se potencia es Kast? Una buena pregunta. Si es que esto funcionara meramente desde un punto de vista lineal, uno diría, muchos politólogos lo habían anticipado, va a haber una especie como de vacío huérfano en el centro que Matei ahora sí va a poder encontrar su registro y va a hablarle a ese mundo. Bueno, pasaron, ¿cuánto? 3 semanas y el que crece, porque parece que la pregunta es, ¿cómo le contesto mejor a Jara? ¿Quién es el verdadero opositor al oficialismo? Kast. ¿Cómo le contesto a Kast? Jara. Pero pensémonos desde otro lugar. Yo estoy de acuerdo con eso, que los polos por detrás se tocan, ¿verdad? Esto lo hemos visto y entonces como un vaso comunicante que cuando crece uno, crece el otro. Pero también podríamos pensarlo de esta manera, porque si nosotros aceptamos la tesis de que hoy día lo que prima es lo adversarial, hoy día en la elección en Chile al menos hay un tema fundamental que es la seguridad, ¿verdad? La seguridad. Hay un requerimiento de seguridad que se traduce en mano dura, que se traduce en necesidad de carácter, que se traduce en tomar medidas que requieren una fuerza fundamental, que requieren una convicción fundamental. Entonces uno también podría pensar que esa adversariedad hoy día se traduce entre moderados y firmes. Yo soy de Jara o soy de Kast porque soy contrario a la moderación, porque soy contrario a esa tibieza que allá desde la Biblia decía a los tibios los vomitaré, ¿verdad? Entonces,
yo creo que ahí hay un tema, y quiero que entremos en el tema de la moderación, porque si se fijan, el debate político hoy día tiene que ver mucho con eso, más en la derecha que en la izquierda, a lo mejor se ve más, pero en la izquierda también, ¿verdad? O sea, la diferencia entre Toá y Jara tiene que ver con la moderación, con la construcción, con el diálogo, con incorporar al otro, ¿verdad? Entonces, entremos en eso, porque yo aquí veo un problema gravísimo, y es que efectivamente se ganan elecciones con adversariedad, se ganan elecciones prometiendo mano dura, ¿verdad? Que la necesitamos, yo no digo que no, se ganan elecciones, pero después ¿cómo se gobierna? Porque ya no se puede gobernar, ¿verdad? Y eso nosotros lo vimos con toda claridad en el segundo proceso constituyente, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día con la moderación? ¿Por qué la estamos entendiendo como falta de determinación? ¿Por qué la estamos entendiendo como cobardía? Cuando justamente esa característica es una de las características fundantes de la democracia liberal, ¿verdad? El sano escepticismo, la capacidad de entender que en democracia yo no puedo imponerle mi mundo al otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí y si esto tiene o no tiene que ver con este desfonde del centro? Mira, yo creo que aquí el problema de fondo, en última instancia, es que yo creo que las posturas polares de las derechas y de las izquierdas en el último cuarto de siglo gradualmente han ido ganando autenticidad. Hay algo así como una demanda desde las izquierdas y desde las derechas de ser más genuinos, de ser más genuinamente de derechas y genuinamente de izquierda. Y hay muchas cosas que ayudaron a esto. Por el lado de las izquierdas, ayudó mucho el desplome de la socialdemocracia, el desplome general. Y acabamos de presenciar un nuevo desplome con la candidatura de Carolina Toa y Jara, desde ese punto de vista, es una expresión más auténtica de lo que ser de izquierda quiere decir, con total independencia de los contenidos. ¿No? O sea, aparece como. Aparece como, Ya. exactamente. ¿Ah? Es que quieren que le diga, en Europa, que es un caso que los conozco bien, digamos, las extremas derechas son eso. Cuando Santiago Abascal en España califica al PP como derechita cobarde, ¿qué es lo que le está diciendo? No son suficientemente de derecha. Son cobardes, no son auténticos, no son genuinos, en fin. Pero al mismo tiempo hay cosas muy dependientes del contexto. Yo me estoy interesando harto en cómo lo hizo un líder centrista que ganó una elección muy reñida parlamentaria en Polonia, que es Donald Tusk. Donald Tusk hoy día es primer ministro. Derrotó al PiS, que es un partido de derecha ultraconservadora. Y lo hizo con pachorra. Aquí hay una cuestión muy de actitud también, de cómo se reivindica una fuerza de centro que va hasta la izquierda, orgullosamente de modo liberal, porque eso hizo Pero Donald Tusk. ¿cuál era su moto? ¿Cuál era Son las su libertades, identidad? La eran libertad. fundamentalmente las libertades. Porque el gobierno era tan ultraconservador que dejó muy espantado a poco más de la mitad de la población en todo caso. El PiS es una cuestión, de hecho, ganan de ganar la elección presidencial. Por lo tanto, esta cuestión no está zanjada, pero ahí yo veo, es de los pocos casos de líderes centristas que lo han hecho muy bien y encarnando una coalición extraordinariamente amplia, de las más grandes que uno conoce en la actualidad. Macron es un fiasco, desde mi punto de vista. No se ha situado, no ha logrado nunca encontrar su lugar, pero yo creo que el gran problema acá es la autenticidad. Y la pregunta es, ¿se puede ser auténtico en el eje derecha-izquierda, élite-pueblo, cualquiera sea el eje? ¿Se puede ser auténtico, genuino, desde el centro? Es muy difícil. ¿A ti te parece? Tusk lo logró. ¿A ti te Sí, parece que es Desde difícil? ese punto de vista, mi también querido amigo Andrés Velasco, con Brieva, a mí me encanta, porque yo también me siento muy liberal en muchas cosas, siendo una persona de izquierda. El liberalismo no tiene por qué ser de derecha. Yo nunca he entendido esa cuestión de asociar el liberalismo a la derecha. Me resulta incomprensible.
Pero esto del centro liberal a mí me encanta, pero yo creo que es una cosa muy chiquita. A ver, ¿es un problema de identidades? ¿O se puede O sea, tener una hay- identidad clara desde el sí, me centro? parece que hay muchos factores. Nosotros hemos estado acostumbrados en el último tiempo a que ese centro asociado a la moderación esté más, como dicen los politólogos, en el responsibility más que en el responsiveness. Es decir, más en la responsabilidad que en hacer lo que la gente quiere, ¿cierto? Eh, yo recuerdo cuando estábamos votando los retiros, a propósito que ahora estamos votando por eliminar la UEF, cuando estábamos votando los retiros, cada carta al director, cada columna que aparecía con nuestros ministros de Hacienda, los think tanks económicos diciendo esto es una pésima idea, al día siguiente la política ganaba 5 puntos de aprobación popular, como una especie de decir, nosotros vamos a ir en contra de lo que están diciendo estos técnicos y probablemente cuando pensamos en los Velasco, cuando pensamos en los Briones, pensamos en ese centro tecnocrático y por eso estaba pensando en la posibilidad de un centro liberal con ojotas, que sería el de Parisi, no con Vespa, sino con ojotas, que sería la posibilidad de Parisi, que representa, ¿cierto? También el éxito de los 30 años, por así decirlo, ¿cierto? Que, no, es que es un centro que puede tener un espacio que hoy día toca el nervio dramático porque no viene de las élites, por decirlo de alguna manera. El programa de París se llama Los Bad Boys, los que incomodan a la élite. O sea, lo dice, digamos, de forma bastante explícita. Pero estaba pensando también, a propósito de un proyecto fallido que hubo de llevar a la derecha al centro, hace muy poco en Chile. Hoy día hablamos de él como si fuese un cadáver, pero en su momento fue crónica de un éxito anunciado, que es Evópolis, ¿cierto? Eh, Dicen los estudiosos de este tema de que en el mundo, a propósito de lo que decía Alfredo, ha habido un fenómeno de convergencia programática, ¿cierto?, entre las centros de izquierda y las centros derecha. Las centros izquierdas, en los 80, a partir de la renovación socialista y después, obviamente, por el trauma del derrumbe del Imperio Soviético, habrían dicho, mira, obviamente queremos una sociedad más igualitaria, pero esto tiene que ser con democracia y con una economía de mercado que básicamente nos permita agrandar la torta. Perfecto. Se derechizaron en lo económico, si lo quieren en un eslogan. Y las derechas dijeron, ya, pero tampoco podemos ser eternamente tan cartuchas, ¿cierto? Defendiendo tradición, familia y propiedad. Hay cosas a las cuales tenemos que entender que el mundo cambia y tenemos otras percepciones bajo la piel hoy día de tolerancia y diversidad, y vemos al partido David Cameron participando en la marcha gay en Londres, ¿cierto? Convergencia programática entre los centros derechas y las centros izquierdas. Así como los centros izquierdas se derechizaron en lo económico, las centros derechas se izquierdizaron en lo mal llamado valórico, cultural, como le quieran poner, ¿cierto? Y habrían dejado huérfano, esta es la teoría de Rovira y Madariaga, ¿cierto?, a los Extremos. claro. Entonces, el tipo de derecha ya no se siente representado por el partido de Cameron y arma el UKIP, ¿cierto? Y el tipo de centro izquierda ya no se siente representado por el Partido Socialista Francés, ¿cierto? Y ahora apoya a Mélenchon, ¿cierto? En Chile nosotros también tenemos esa expresión. Bueno, en España probablemente es la más parecida a la nuestra, ¿cierto? Vox y Podemos, con retóricas muy similares, muy similares. Nada de lo que estamos haciendo aquí lo inventamos acá. Estaremos claros de eso, ¿cierto? Cast, antes, cuando era un tercerista de la UDI, ¿cierto?, representando el eje más integrista, para distinguirlo del eje empresarial de Jovino y el eje social de Longueira, no hablaba de la corrección política ni los progres. Esto es un discurso completamente sacado de la elección de Trump 2016. La casta, un concepto, ¿cierto?, para vilificar las élites, tampoco es un concepto doméstico, homegrown, lo sacamos de afuera y se ocupa, ¿cierto?, para vilificar la élite tanto de izquierda como de derecha. Me parece que respecto del tono, de la forma o de la firmeza, yo no sé si ese sea tanto el problema, ¿eh? Porque los que hoy día se dicen en el centro, demócratas y amarillos, cuando yo los veo, no sé, en Sin Filtro, no los veo particularmente moderados. O sea, me parece que también están buscando una forma de generar adversarialidad, como tratan de subirse un poco a esa micro. Así que no estoy seguro de que pase mucho por hablar bajito o no. Creo que leía a Pablo Ortúzar el otro día diciendo como el problema del centro es que habla bajito. Creo que las personas que hoy día, yo no escucho a nadie hablando bajito hoy día. Eh, y ellos que les ha gustado posicionarse en ese lugar, no creo que su problema de falta de popularidad sea hablar bajito. Eh, Creo que tiene que ver quizás con falta, con la dificultad para conectar en cuestiones que son centrales para la población. Y la gran duda que tengo yo hoy día, y que imagino que es la que tienen muchos politólogos, es si es que ese habitante mitológico llamado votante medio
al cual más o menos estábamos acostumbrados con voto voluntario, es lo mismo, o piensa igual, o vota igual, que el votante no habitual, al que metimos, entre comillas, a la mala, obligado a votar en las últimas 3 elecciones. ¿Cómo piensa el votante no habitual? ¿Qué vota el votante no habitual? ¿Lo podemos poner, María José, en el eje izquierda-derecha? ¿Vota más para un lado o por otro? Probablemente va a votar por las prioridades Más centrales, concreta. o probablemente va a ocupar el voto para mandar un mensaje y decir, váyanse todos a la punta del cerro, no sé, y el que mejor vehiculice esa bronca, que lo va a hacer. Pero se me olvidaba el caso de Evópolis. El caso, porque digo que es crónica, fue crónica de una muerte, de un éxito anunciado en su momento. La socióloga Stephanie Allenda, seguramente algunos la conocen, de la UNAV, socióloga francesa, que reside en Chile hace muchos años, y estudió las bases de Evópolis y las bases de RN y la UDI, y se dio cuenta de que efectivamente las bases de Evópolis eran más liberales que las bases de la UDI y RN. O sea, no era un mito que Evópolis, el primer partido de derecha post-Pinochet, estaba construyendo una derecha liberal en algunos aspectos, a favor del matrimonio igualitario, a favor de un proceso constituyente cuando preestallido, a favor de mayor secularización de las instituciones, algunos a favor, en esa época estar a favor del aborto en 3 causales, ya era, en el 2015, 2016, ya era disruptivo en la derecha. Es decir, y lo que hace Felipe Cas y compañía es decir, los hijos de la primera línea de la UDI y RN son más liberales que sus padres. Tienen economía de mercado, pero tienen amigos gays y fuman pito. Así que esto ya culturalmente tienen un Chile distinto bajo la piel. Y ellos, la apuesta era a que ese flujo iba a ir para allá. Y cuando aparece el Frente Amplio, la respuesta que estaba dando Evópolis frente a la tensión cultural del momento, la responde mejor José Antonio Cast que Felipe Cast. Me tocó ir a la Fundación para el Progreso, que se dice liberal, ¿cierto? Clásica, después de la vez que José Antonio sacó 8 puntos. O sea, apenas había salido, había competido la primera vuelta, había ganado Piñera, ¿se acuerdan? La 2017. Y me tocó ir en diciembre del 2017 o marzo del 2018 a la FPP. Habían 40 cabros, de los cuales 35 habían votado por José Antonio Cast en primera vuelta. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Si supuestamente ustedes son liberales, ¿no? Y aquí me parece que hay un discurso más bien integrista. Y fíjate que creo que uno me dijo, porque va a reducir el Estado y cobrar menos impuestos. Todos los otros me dijeron, porque va de frente contra los progres. O sea, lo que les importaba a ellos, en el nervio dramático de la disputa cultural, no era tanto encontrar ideológicamente a la persona que empalmara con ese acervo, digamos, declarado, sino quien les permitía encontrar un espacio de identificación. Y para encontrar un espacio de identificación yo tengo que saber quién está al frente. Y me parece que ese fue el drama María José de Evópolis, que nació con un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en Chile, y después, volvemos a lo anterior, estaba contestando la respuesta correcta, pero a la pregunta incorrecta. La pregunta correcta la estaba respondiendo no Felipe Cas, sino José Antonio Cas. Y que esa pregunta sería entonces un tema de identidad. Pero antes de abrir las preguntas a ustedes, que yo creo que todos deben tener, yo tengo una obsesión, Alfredo ha sido víctima de esta obsesión en los últimos 2 lunes, pero que es la siguiente. Que cuando uno mira, ¿verdad? Porque toda esa descripción que habla de la identidad, de sentirse más de derecha, de sentirse... recurre necesariamente al eje izquierdas-derecha, no a ese eje que al mismo tiempo hemos sostenido aquí está cada vez más desdibujado. Entonces hay una cosa un poco paradójica, ¿verdad? Hay una paradoja, o sea, mientras se desdibuja, parecería que al mismo tiempo se insufla, ¿verdad? En otro sentido. Entonces, a mí eso me produce mucha complicación. Entonces, yo creo que hay que agregarle otra variable que a lo mejor es transversal, o sea, en el otro sentido, ¿verdad? Sin dejar de valorar o de creer que existe esta, porque obviamente no se ha desintegrado, ¿verdad? El eje. Una de esas, creo yo, esas verticales, tiene que ver con las necesidades concretas. Hoy día, con la seguridad, evidentemente, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que a mí, hoy día, más me da certeza de que va a solucionar este problema? Y todo lo demás creo que importa menos. Pero el otro, creo que también hay una clave interesante en cuáles son los atributos que se le reconoce a cada uno de aquellos candidatos que van punteros, ¿verdad? Y entonces hoy día, si ustedes ven la encuesta académica que tanto dio que hablar la semana pasada, se pueden fijar que en el caso de José Antonio Cast tiene que ver con atributos que nosotros asociamos más naturalmente a lo masculino, ¿verdad? Tiene que ver con la fuerza, con el carácter, con la determinación, con la mano dura.
si nosotros vemos los atributos que se le asocian a Janet Jara, parecen ser los contrarios. O sea, es la simpatía, la empatía, la capacidad de conectar, que parecerían ser, al menos arbitrariamente o estereotipadamente, características más femeninas. Entonces, a mí me es imposible no pensar que hoy día está pasando un poco eso, es decir, que más allá de la demanda concreta de solución de problemas, ¿verdad? Más que en el caso de Jara tiene más que ver con lo económico, ¿verdad? Y que tiene sus cartas de presentación en las 40 horas, en las pensiones, en el sueldo mínimo, y en el caso de Kast tiene que ver con la seguridad, o sea, tenemos seguridad y crecimiento, que son las dos cosas. Hay algo también en este país un poco adolescente que le exige o le pide a las mujeres un cierto carisma, que lo tenemos asociado a Bachelet, la madre de Chile, y a los hombres algo fuerte, ¿verdad? Y potente, que sería José Antonio Kast. Y eso me permite a mí plantear que las mujeres con características fuertes, Carolina Toá o Evelyn Matei, no logran encontrar el lugar. Y están en el fondo en este huracán en el medio, tratando de ser un poco de características masculinas, las dos abriendo su cartera y sacando el ruchi y diciendo que les encanta contestar, cuando en verdad no es eso lo que las representa, ¿verdad? Y entonces esta mujer power o esta mujer, no quiero decir la palabra, pero todos ustedes la entienden, parecería hoy día estar en un arco desfondado, en un lugar donde no encuentra espacio, ¿verdad? No sé qué les parece, veamos eso y luego abrimos las preguntas del público. Ese no puedo estar más de acuerdo en lo que acabo de escuchar. Es decir, yo creo que eso es, y lo agregaría de esta forma. Yo creo que tanto Kast como Jara, desde los atributos que tú acabas de mencionar, y que son clarísimos, a lo menos en la encuesta académica, están desbordando al eje. Lo desbordan. No es que lo estén superando, lo desbordan. Son como el estereotipo. Es como que, Claro. es como que capturan lo esencial de lo que está dentro del eje y lo desbordan y van a buscar electorado a otro lado, que son los que no se identifican en el eje. Desde el punto de vista, esto yo creo que no responde a un diseño, que si hay un diseño yo lo veo más bien en Kast, ¿ah? Pero si se tratase de un diseño es completamente brillante, desde ese punto de vista, es decir, así a nivel estrictamente electoral, está muy bien hecho, es decir, es correcto, están haciéndolo bien desde ese punto de vista. Solo para, ¿cómo se llama?, complejizar esto, es una buena pregunta si es que el escenario Jara Kast es necesariamente un escenario polarizado. Quiero sencillamente darle una segunda vuelta a eso, ¿eh? Porque cuando Boric y Kast se enfrentan en segunda vuelta 2021, ¿cierto? Teníamos a dos protagonistas improbables de la elección, ¿cierto? Nosotros en Chile desde el año 1989, la fecha, hasta el 2021, estábamos acostumbrados, por ponerlo en términos futbolísticos, ¿cierto?, que llegara a la final el Real Madrid y el Bayern Múnich, ¿cierto? La alianza, que después se llamó Coalición por el Cambio, Chile Vamos, y la gran familia concertacionista, como diría el Pato Navia, en sus diferentes formulaciones, nueva mayoría. Y de hecho, el 99, el Real Madrid y el Bayern Múnich en primera vuelta, juntos, habían 6 candidatos, sacaron el 96% de los votos. Entonces, la fragmentación también hay un pequeño detalle a considerar. El 2017, Piñera y Guillén, primera vuelta, la primera vez los dos grandes no llegan al 60% juntos. Y muchos en ese entonces anticipamos, uy, la próxima vez los dos grandes no van a llegar al 50% juntos. Quedamos cortos. La siguiente vez, el 2021, los dos grandes no llegaron a la final. Porque de hecho los representantes de los grandes, para que no nos olvidemos, eran Sebastián Sichel y Jasna Proboste. Los que llegaron a la final fue el Spartak de Moscú y el Getafe, no, el Valencia, ¿cierto? O sea, eran dos equipos chicos de los lados, ¿cierto? Que en principio era fácil decir que se había polarizado porque el Frente Amplio venía a criticar por la izquierda a sus hermanos mayores y padres de la Concertación, y Republicano y Kast venían a denunciar a la derechita cobarde, y ellos eran la derecha sin complejo. Entonces se entendía que había una polarización. Y como siempre dice Pepe Out, la ganó la segunda vuelta Boric porque Boric fue capaz de acercarse al votante medio, fue capaz de moderarse mejor que Kast en segunda vuelta. Voto voluntario. Con voto voluntario, es cierto, pero como que Kast apenas sacó 28 puntos, 29 en la primera vuelta, al día siguiente se supo que Kaiser no quería el voto para las mujeres, como que se le complicó la cosa, y Boric fue capaz al tiro de ordenarse en segunda vuelta.
Me pregunto yo si ustedes identifican que la campaña tanto de Jara como de Kast hasta ahora ha sido necesariamente se han desplegado una narrativa polarizante. Lo ha dicho muy bien Alfredo. A mí me da la impresión de que Kast hasta ahora, la gracia es que se ha mostrado, lo han dicho todos los analistas, la gracia de la aparición de Kaiser es que le ha permitido mostrarse casi como un estadista, ¿cierto? La noche que Republicano ganó el Consejo, ¿se acordarán cuando Republicano sacó la mayoría del Consejo? Esa noche Kast se pegó un discurso tremendamente moderado. Dice, bueno, aquí vamos a cachar qué va a pasar. Porque teníamos un anteproyecto de los expertos con la firma desde Carlos Frontaura hasta Alexis Cortés, todo el experto político. Y yo dije, este gallo en una de esas va a navegar termalmente el texto de los expertos para tratar por último de conseguir el concurso de todo el mundo político y tratar de achicar la lista de enemigos, por así decirlo. Después competir contra Dauno Totoro y el Rojo Edwards no era lo mismo que competir contra todo el resto, que iban a votar rechazo igual al final. Y me acuerdo Rodrigo Correa, nuestro colega, me dice, ¿no conocí la fábula tú, ¿cómo es que quién es el que pasa el escorpión por el río? La rana. La rana, sí. La rana, ¿no conocís la fábula de la rana del Es escorpión? su naturaleza. La naturaleza del escorpión es picar. Bueno, pasan 2 semanas y Republicanos meten el rodeo. Bueno, porque acuérdense que ellos estaban bajo la impresión de que como Chile era de derecha, la única manera de revertir el momento difícil con el cual partió el segundo proceso era insuflándole un ADN de derecha al texto. Pero eso finalmente, como ustedes saben, no ocurrió. Pero me pregunto si es que también por el lado de Jara, ustedes han visto una campaña muy roja. Por el contrario, yo he visto una Todo lo campaña contrario, exactamente. blanco, no verde, amarillo y roja, no tan hippie, pero sí blanco, blanco, azul y rojo. O sea, el Janet Jara en el día siguiente en el diario apareció un poquito de rojo de la bandera y atrás era el azul y la estrella. Esta es una campaña no de la comunista, esta es una campaña chilena de corazón, ¿cierto? Una izquierda que entendió, en el primer proceso constituyente, que haber abandonado los signos de la patria había sido un error político. Esto lo ha escrito Noam Titelman, Thomas Leighton y varios en el mundo de la izquierda joven han hecho esta reflexión. Nadie se va a sacar una bandera de sus cavidades en la campaña de Janet Jara, eso ténganlo por seguro, o sea, por el contrario. Ella se va a vender a sí misma como la representante de la chilenidad popular, una chilenidad popular distinta a la que encarna la idea más latifundista, ¿cierto? Que quizás vota por la derecha en otros contextos, pero ese también puede ser un eje, ¿cierto? ¿Cuánto quieres a tu Chile o no? En el estallido parece que la izquierda odiaba a Chile, ¿cierto? Un Estado misógino, homofóbico, violador. La bandera negra, que representaba lo que estaba ocurriendo en la calle, también era una manera de decir, yo un poco me avergüenzo de Chile. El cierre. O sea, tú veías las marchas en el Líbano, que en el 2019, te acordarás, hubo marcha en todos lados, las marchas en el Líbano, todos tenían la bandera del Líbano. En Chile, salvo la gran marcha del 1.000.000 de personas del 25, en las otras marchas había más presencia de otras identidades, subjetividades que después fueron desplegadas en el aniversario del mes de la convención, que era como una especie de me da vergüenza Chile. Yo creo que eso también puede ser un eje Sí, también. interesante. Pero solamente lo digo, ojo, que Kast y Kaiser, perdón, Kast Jara. y Jara, si bien es cierto que en el eje lineal, por representar uno al Partido Comunista y el otro al Partido Republicano, parecieran ofrecernos una alternativa tan polar como la que nos enfrentamos en 2021, cuando aparece Kast y Boric sorpresivamente, yo diría que justamente la razón por la cual ellos están donde están es porque han desplegado un discurso más moderado. Entonces quizás no está todo perdido. Quizás, Puede ser que se llenó el centro con otra cosa. exacto, de alguna Y manera. porque en el caso además de Janet Jara, ella, su gran activo es haber logrado lo imposible. Soy aquella que logra lo imposible. Y eso justamente tiene que ver con su capacidad de negociar, su capacidad de ser moderada. El otro día ¿verdad? entrevisté a Darío Quiroga en el podcast que tenemos con Daniel Matamala y se da una vuelta larguísima para explicarme cuál es el atributo central de Jara y yo ya venía cercanía, venía algo así y se da una media vuelta de 10 minutos para decir acuerdos. Acuerdos, claro. Y como, la mano derecha de Janet Jara, Marcos Barrazas, el arquitecto de la estrategia que hizo fracasar la convención, que era excluir a la derecha. Entonces, no es como el mundo del cual yo diga, pero ella puede decir, por aquí al menos. Oye, además acuerdo y una recuperación de la izquierda de su vínculo con la clase trabajadora. Que Sí, eso también lo hace, sí. porque la izquierda, el gran problema, ¿no es cierto?, de la izquierda ha sido alejarse justamente a partir de las identidades Totalmente. de esa clase a la que representa, y ella cuando dice, mira, yo represento al Chile que se levanta en la mañana a trabajar,
está justamente recuperando Totalmente. esa sintonía, aunque yo creo que estamos todos aquí también nos levantamos temprano a trabajar, pero está, ¿no es cierto? A mí me gustaría Oye, decirle eso, yo también me levanto temprano a trabajar, y una cosa sobre pero... Matei, María José, que ¿Mm? tú, a propósito de esta especie como de machismo estructural que uno ve a una mujer hablando ¿Mm? fuerte y al tiro dice histérica y uno ve a un Se le hombre fue la hablando fuerte moto. y dice, eh, igual yo quiero decir, no sé qué piensan ustedes, ¿ah? Pero para mí uno de los mejores momentos de Matei, en la previa a la campaña, cuando aún era alcaldesa, es cuando hace ese punto de prensa ¿Y en sale Plaza corriendo? Italia. No, bueno, aparte, hace un punto de prensa en Plaza Italia, donde creo que estaba la alcaldesa Iracy Hasler y estaba en ese entonces el subsecretario Ah, Nicolás Cataldo, que todavía no era ministro ah, probablemente, y ella dice algo así como con mucha espontaneidad, porque la sí. espontaneidad tiende a ser leída como autenticidad, ¿cierto? Tú no vienes acartonado con un... Y ella dice algo así como, este gallo me caía pésimo antes. Y Yo, ahora me cae regio. y ahora lo aprendí a conocer y lo encuentro un tipo encantador, dice. Y en ese momento como que la gente dijo, oh, Matei no construye contra el otro, construye con el otro. Y me da la impresión, yo no sé si esto tiene que ver con los asesores, con presiones, pero lo decía Claudio Alvarado el otro día en un programa que parece que siempre nos está retando ahora Matei. Entonces yo no sé si esto tendrá que ver con el hecho de ser mujer o no ser mujer, pero pareciera hoy día que ese momento de ser capaz, que es un momento también muy piñerista. Piñera es un tipo que no conocía el rencor. O sea, se podía estar acuchillando el día anterior y al día siguiente, si me sirve, trabajo con él o con ella, ¿cierto? Quizás ver cómo Matei podría recuperar, más que ser liderazgo femenino o masculino, buscar esa idea de, mira, conmigo efectivamente puede haber algo así como una construcción con el otro y no necesariamente contra el otro. ¿No? Y la Pero quizás, autenticidad, sobre todo, o sea, ser la que es. A ver, bueno, yo creo que quedan muchas preguntas, pero abro el micrófono para el que le interese o quiera. Allá tenemos una. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, ahora. Sí, Tengo una pregunta de ese tema de, más bien, cómo tal vez estos dos extremos, desde el punto de vista un poco más social, afecten a la sociedad chilena. O sea, me refiero, por ejemplo, si gana Kast o Jara, siempre va a quedar un otro contraste, porque es mucha la diferencia en tal vez política, como decíamos, pero cómo en la sociedad chilena podría afectar en los acuerdos, tal vez. Porque como decíamos, a lo mejor esos extremos puede complejizar un poco ese tema. esa es una muy buena pregunta, porque es la pregunta que en algún sentido habíamos delineado al principio, ¿verdad? Los extremos, aunque se vendan como conciliadores, sirven o son eficientes para ganar elecciones, eso es Claro, verdad, sí, sí. pero no para gobernar. Entonces, esa es la pregunta que al menos a mí es la que más me preocupa, es decir, ¿qué pasa con un país sin centro? Entendiendo el centro, ya hemos visto que es muy complejo, pero entendiendo al menos la capacidad de entender que tu manera de ver el mundo tiene que tener ciertas banderas rojas, pero tiene que ser también capaz de construir con el otro, ¿verdad? ¿Cómo lo ven, Alfredo? Sí, no, es una muy buena pregunta. Yo creo que los problemas parten al día siguiente, digamos. Una cosa es ganar, otra cosa es gobernar, eso es evidente. Miren, si aquí hay un efecto de régimen, ¿ah? Hay que tomar en serio que esto, hay que tomar seriamente en cuenta que esto es un régimen presidencial y no un régimen parlamentario. ¿Por qué lo digo? Porque si llegase a ocurrir que Evelyn Matei se impone, cosa que no hay que nunca hay que descartar, porque estamos en un momento especialmente vertiginoso de la política chilena. Esto en una semana puede cambiar completamente la situación. Eh, si fuese Evelyn Matei, es bien inusual lo que voy a decir, pero y tuviésemos un régimen parlamentario, voy a expresar acá lo que yo considero una necesidad y un deseo. Si fuésemos Alemania, aquí debería haber un gobierno de gran coalición. Que es lo que está ocurriendo en este momento en Alemania, entre la CDU y los socialdemócratas. Pero como nada de eso está presente en Chile, porque no tenemos el régimen adecuado, eso evidentemente no va a ocurrir, pero sí les estoy diciendo que es la manera de dotarse de los recursos para gobernar. ¿Ah? Cuando Alemania está muy polarizada por el lado de Alternative for Deutschland y por esa cosa rara que es el Partido Justicia de Sarah Wagenknecht, que está no izquierda,
es re complicado gobernar en esas condiciones, digamos. Y lo que hicieron los alemanes, es tercera vez que lo hacen, gran coalición, CDU, socialdemócrata, y se dan por el medio, digamos. Pero, Sí. claro, exacto, son coaliciones ex post. Eso hace la diferencia. Eh, ayer estaba conversando el miércoles en la liga, después con una cerveza del partido, varios preguntaban, bueno, ¿cómo gobernaría Kast? Y se me vino a la mente justamente la convención, la segunda, el consejo. Entonces Kast parece que, en el caso que gane él, porque yo creo que todavía tiene la primera opción, más allá del efecto del hype de Jara, si la agenda sigue siendo la que es, y pareciera que Kast tiene la primera opción. Y parece que hay dos posibilidades, ¿cierto? Una posibilidad, y él lo ha esbozado, dice, voy a hacer un gobierno de emergencia. Este no es un gobierno que tiene mucho espacio para darse gustitos, por ejemplo, en materia moral cultural. Que es lo que yo leo, no van a ir a tratar de correr la frontera que supuestamente, según ellos, la izquierda movió durante estos años, ¿cierto? Como O ustedes sea, no saben. es batalla cultural. Digo. Correcto, correcto. Como Ah, ustedes saben, en el mundo de la derecha hoy día es muy popular la teoría de la batalla cultural, ¿cierto? De que la izquierda en el último tiempo nos ha corrido el cerco, y hoy día decir cosas que son de derecha es tremendamente impopular. Y hay muchos que creen que si es que se gana el poder, una especie de teoría mufiana de derecha, ¿cierto? Hay que ir a disputar la hegemonía de vuelta, ¿cierto? y que era la teoría de Milei, o sea, Sí, que Milei, era Milei. completamente Exacto, Milei. exacto, Claro. exacto. Yo voy a ir a pegarle no solamente a achicar el Estado, no solamente contra las feministas. Ojo, yo creo que ese fue uno de los errores de Piñera 2. Esto se ha escrito muy poco de esto, de si es que hubo o no un error de diseño en Piñera 2. Piñera 2 le ganó a Guillé por una diferencia mayor a la que ellos esperaban obtener, y yo creo que no hubo una reflexión suficiente en su equipo respecto de qué decía eso sobre Chile. Nuevamente, ponerlo en términos deportivos, Piñera 2 salió a jugar con 4 delanteros. O sea, ¿cuál era la causa de las mujeres durante Bachelet 2? Aborto en 3 causales. ¿A quién pone en el Ministerio de la Mujer? Isabel Pla, que se había manifestado abiertamente contra eso. ¿Cuál era la gran causa de los estudiantes? La gratuidad universal. ¿A quién pone en educación? Gerardo Varela, que durante 4 años les pegó en las columnas a los estudiantes y los trató. Cancillería. ¿Qué es lo que más odia Antes teníamos un tipo que iba a hacer Falabella a Perú, ahora ¿quién pone? A un converso, que va a hacer que la política exterior se trate de Cuba, Nicaragua, Venezuela. O sea, básicamente le fue a jugar en cada uno de los campos. O sea, fue una especie de triunfo cultural de la FPP, por así decirlo. Contra los pobres del IES, contra los pobres Pablo Ortúzar y Mansur, que están escribiendo para tratar de hacer algo un poco más moderado. No fue Silvia Aguirre la ministra de Educación, fue Gerardo Varela, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que si Kast juega la batalla cultural, va sencillamente a acrecentar su lista de adversarios y se le va a hacer muy, muy complejo. En cambio, si se olvida de eso y va a esta idea del gobierno de emergencia, a preocuparse 100% de seguridad, y ahí se concentra, ¿qué es lo que deberían haber hecho en el Consejo? Es una buena pregunta. ¿Aprendió o no la lección? Boric la aprendió sobre la marcha por el balde de agua fría que fue el 4S. ¿La aprendió Kast el 17D? Y hay otra pregunta. Virtual, algo anunciaste tú, pensaste que respecto de la... ¿Cómo se competiza en debate un día cuando cerca de un tercio de los votantes tienen menos de 35 años? O sea, un tercio de los votantes nació en democracia, digamos. Para ellos seguramente la percepción del centro es bastante diferente a la percepción del centro que tenemos nosotros. No tenemos esta visión tradicional de izquierda y derecha que nos marcó durante la juventud. ¿Cómo, y más encima, a este votante lo estamos, o a este joven, digamos, lo estamos obligando a ir a votar? ¿Cómo se hace más complejo, digamos, este análisis de este nuevo centro, este votante medio? Bueno, el plebiscito, corrígeme, Alfredo, si me equivoco, el plebiscito del 88, un tercio también era menos de 30, y de hecho votaron 2-1 por el no, y eso fue importante, así que la participación de los jóvenes en este caso, que ha mostrado ser polar, porque favorecen a Kast y favorecen a Jara. Exacto. El votante de Toá, si no me equivoco, estaba más concentrado. Los sociólogos hablan de los años impresionables, ¿cierto? Los años en los cuales se fija tu domicilio político, porque viviste algo que básicamente te dejó afiliado,
a un particular sector. Me imagino que la generación que hoy día está entre los 55 y los 65 del mundo de la izquierda, el 5 de octubre del 88 fue el día que determinó su pertenencia política. No para todos los mundos la experiencia es igual de intensa, pero si yo voy a preguntarle a la generación que hoy gobierna, a la generación que tiene entre 35 años, probablemente para ellos fue la marcha de los paraguas de agosto del 2011. O sea, cada uno va a buscar ahí un hito, y la campaña de Boric, el año feminista del 2018, etcétera. Entonces, habría que ver cómo esa generación se comporta. Si yo fuese Frente Amplista, yo estaría preocupado por esa pregunta. Porque lo que tenía el Frente Amplio, a diferencia de los partidos del socialismo democrático, es que tenía flujo pero no stock, para ponerlo en términos empresariales, ¿cierto? Tenéis los cabros que van saliendo, tenéis cantera, nuevamente como se dice en el fútbol, ¿cierto? El NAU, la federación acá, la federación allá. El gremialismo le ha generado flujo a la UDI durante, como ustedes saben, décadas. Cuando los partidos dejan de tener flujo, la cosa se complejiza y se transforma como una especie de fósiles vivientes, ¿cierto? Yo no sé cuánta gente hoy día haya, seguramente hay, no quiero ser, pero no sé cuánta gente haya hoy día disputando la federación a nombre del PPD. A los 22 años no lo creo, ¿cierto? ¿Para qué hablar de la deseo del Partido Radical? Si es como el Partido Radical, sería como una cuestión media como vintage, que de adrede trata de ser irónica. Como hoy día los coreanos están comprando más merchandising Kodak que cosas Kodak, porque las cosas Kodak ya no sirven, digamos, son analógicas, pero se compran la polera que dice Kodak para parecer retro, ¿cierto? O sea, esa sería la única razón por la cual entendería que hoy día hay una federación que la disputa el Partido Radical. Si no fuera por eso, entonces habría que ver desde el punto de vista del Frente Amplio si fuiste capaz de fidelizar o no a esa generación, especialmente mujeres jóvenes, como creíste que lo habías hecho. Porque hoy día esa generación no ve mucha diferencia entre votar por el Jara comunismo y votar por el Frente Amplio. La campaña de Jara fue una campaña frente amplista, por así decirlo. Y gran parte de las mujeres jóvenes que votaban Frente Amplio votaron Jara. Perdón, solo quizás esta elección pueda ser para esos jóvenes la que fije su domicilio político. El escritor Uneus, de Holster, ¿sí? Él fue el que nos dijo después de la elección pasada que 7 de cada 10 hombres menores de 30 habían votado Kast y 7 de cada 10 mujeres menores de 30 habían votado Boric. Lo que no sabemos si votaron por Boric o contra Kast, y por el otro lado no sabemos si votaron por Kast o contra Boric. Pero una buena pregunta. ¿Sí? Y yo creo que por eso Kast, cuando ve el problema que tiene, especialmente con mujeres jóvenes, está buscando una forma de resolverlo. No sé si la elección ahora se va a vivir con el mismo dramatismo con el que vimos la segunda vuelta del 2021. No lo sé. ¿Les puedo dar un dato de contexto demográfico? Ayer fue mi último consejo de CERVEL, porque ya me acaban de reemplazar, en fin. Y aprobamos el padrón provisorio. La franja 18-29 años, respecto del último padrón que fue del año pasado, disminuyó en 100.000 personas. Hay 100.000 jóvenes de 18-29 años menos. La famosa crisis de la natalidad empezó a verse. Y esto va a ir al alza. Vamos a tener cada vez... Es importante esta pregunta porque Van a pesar menos. van a comenzar a pesar cada vez menos los jóvenes. Esto hay que pensarlo proyectivamente. Lo digo porque el fenómeno tiene implicancias económicas, las pensiones, todo eso lo sabemos. Pero esto va a tener además, Un impacto electoral. y ahí es muy importante para el Frente Amplio, va a tener que reinventarse desde ese punto de vista. ¿Cuál fue la política estrella del gobierno del Frente Amplio? No fue en materia estudiantil. La ministra Jara, ¿cierto? Ya lo hemos dicho aquí reiteradamente, me contaba alguien que estaban haciendo puerta a puerta. Creo que Eugenio Tirone contaba que estaban yendo a las casas y le preguntaban a la gente en sectores populares por quién iban a votar. Y decían, por la ministra. Pues. Aquí hay 2 ministras. No, por la ministra, por la de las pensiones. Por la real. Claro, por la de las La pensiones. real Entonces, ministra. es interesante que el Frente Amplio, que hizo carrera meteórica, ¿cierto? De 10 años de la calle a la moneda, hablando de derechos sociales y feminismo, y principalmente una agenda muy vinculada al movimiento estudiantil, terminó haciendo que sus políticas
estrella, por así decirlo, estuvieran en el área laboral y especialmente pensando en los adultos mayores. Y yo creo que eso Jara lo... Oye, vamos a hacer una última pregunta. Yo veo que Jara, por lo menos en las primarias, trató de explotar este discurso élite versus pueblo, el que conversaba Cristóbal, que lo vimos en el estallido social. Mi pregunta, ¿está leyendo bien al país? ¿Es eso lo que la llevó a ganar las primarias? Y después una reflexión. Me preocupa este discurso en el sentido que rompe las confianzas, rompe el tejido social y sobre todo también mina el conocimiento experto. Y volviendo a lo que decía Alfredo, yo creo que ese common ground se basa mucho en ese conocimiento experto. Entonces, si deslegitimamos ese conocimiento experto, ¿sobre qué construimos consensos, acuerdos que le hacen bien al país? ¿Qué hacemos? Estamos en un lío, yo lo veo que estamos en un lío. Perdón, ¿te refieres a que Jara desconoce el conocimiento experto, algo así? Élite versus pueblo, sí se De ese punto, termina ya, al entiendo. final Sí. deslegitimando el experto que está en la élite. Muchas veces. Sí, mira, yo creo que no hay que usar el parámetro de las primarias. Janet Jara hizo una primaria, hizo una campaña de izquierda en una primaria de izquierdas. Hizo lo que tenía que hacer. Que es un poco lo que lamentablemente Carolina Toá no logró hacer porque ella hizo algo así como una campaña de primera vuelta. Adelantar, sí, porque ella buscó inmediatamente que hubiese resultado. Bueno, yo también pensé que podría haber ocurrido y no sucedió, digamos, pero aquí hubiese votado 1 millón más, probablemente esta cuestión era distinta. Pero no ocurrió eso. ¿Ah? Y votó el militantismo de izquierda y su periferia. Es más o menos eso. Aquí no llegó nadie de la calle, nadie. Es decir, aquí extraterrestres no hubo. Lo entendemos por extraterrestres las personas no militantes, digamos. Claro, o votos estratégicos, claro. Es decir, no, eso no fue lo que ocurrió. Y desde ese punto de vista, toda la crítica eventualmente que muchos le pueden hacer a Janet Jara, desde mi punto de vista no vale. Hicieron la pega. Ahora, tu pregunta a lo que alude es tu pregunta se responde a partir de ahora. ¿Será capaz de leer el Chile profundo, el Chile heterogéneo, contradictorio, en fin, que es el país que tenemos? No lo sé. Yo constato que Janet Jara está en un acelerado proceso de descomunización. Para mí fue muy relevante, yo se lo digo, yo fui comunista, por lo tanto, conozco un poco esa cultura. Ayer cuando Janet Jara saca, literalmente, a Fernando Carmona, hijo del presidente del Partido Comunista, de su comando, yo les digo, aquí hay algo que se viene en serio. En serio. Ella está tomando aceleradamente distancia. Creo que ella va a tener problemas con el PC, ¿eh? con el ala más dura, digamos. No es malo para ella. ¿Ah? No es malo tenerlo. No, al revés. No, de hecho, la ayuda, Backup, bootcamp, exactamente. pero ahora, eso no responde completamente a tu pregunta. Te da algo así como una pista orientadora. El problema es que Janet Jara le va a costar armar su equipo, especialmente el equipo económico. Va a tener muchas dificultades. Es que todavía falta. Ella está haciendo algo correcto, ¿eh? No está apresurando las cosas. Ella sabe que lo va a tener que hacer. Yo no tengo idea. Puede ser, ¿eh? Pero yo te digo por qué. Yo te agregaría una. Mientras tenga popularidad, se van a terminar sumando. El problema es que cuando la pierda, se va a desfondar. Entonces, está ahí. No. No puede. O sea, es O sea, que- tiene que tenerlo para dar certeza. sí, pero ese tercio Pero es... ese tercio. Sí, pero ella ya cumplió el objetivo que tenía el oficialismo hace 3 meses atrás, cuando el batallón Germania lideraba las encuestas, ¿cierto? Estaban los tres, Hace un mes. bueno, estaban los tres alemanes arriba, ¿cierto? Y la izquierda estaba atacada porque si Michelle Bachelet no postulaba, íbamos a tener una segunda vuelta a 2 derechas, ¿cierto? Y gente muy preparada, muy seria y con las encuestas decía, ese es un escenario posible, lo decía Cristian Valdivieso, ¿cierto? Porque todavía no aparecía este personaje. Podemos decir que hasta ahora, al menos, Janet Jara ha sido capaz de exorcizar el fantasma de 2 derechas en segunda vuelta. Y parece que es la derecha la que va a ocupar, tal como en el 2005, la primera vuelta como primaria.
¿cierto? Cuando no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y Lavín y Piñera llegaron a disputarse la primera vuelta, y de hecho sacaron juntos más que Bachelet el 2005 en la primera vuelta. Y en segunda vuelta le ganó. Yo creo que la segunda vuelta va a ser distinta por otras razones. Bachelet era la novedad, tal como Jara, una ministra valorada, tal como Jara, cuyos atributos eran cercanía, espontaneidad, tal como Jara. Una historia personal. O sea, sí, o sea, es bien interesante el paralelo, pero era el cambio dentro de una continuidad que todavía se deseaba. Lagos terminó muy bien. Yo no estoy enteramente seguro de que hoy día el presidente Boric pueda decir lo mismo. No sé si la gente diga, oye, qué rico seguir con el oficialismo, ¿cachai? Le queda todavía cuerda. El problema de Jara no es el comunismo. Es una cuestión que, especialmente para el votante más joven, el problema es que es la representante del oficialismo que ya por sí mismo no parece superar el 30. Ahora, respecto a los expertos, yo no sé si es un problema solamente de la izquierda. Los parlamentarios que votaron por los retiros estaban, digamos, en todo. El único partido que, entre comillas, respetó el advice técnico fue Bópoli, y mira cómo están. Íntegramente, todos sus parlamentarios. Creo que una característica del populismo es que no solo dibuja un escenario adversarial entre un pueblo, ¿cierto?, herido, la idea de Trump de que nos están permanentemente perjudicando y algo hay que hacer al respecto, y una élite, ¿cierto?, que se lleva la pelota para la casa, que secuestra los beneficios del progreso, sino que también hay una dimensión epistémica en la cual tú no solamente disputas la toma de decisiones, sino la creación de conocimiento, ¿cierto? ¿Quién es el que puede decir lo que es? Y los movimientos populistas lo que dicen es, nosotros no solamente politizamos la política, vamos a controvertir y disputar cuáles son los fines de la política, sino que también vamos a controvertir quiénes son las fuentes de validación epistémica, quiénes son los que dicen lo que son las cosas. Así que yo creo que vamos a encontrarnos con mucho de eso, ya sea por cognición cultural, la idea de que tú crees la evidencia que te proporciona tu sector, y es mejor quedarte con esa identidad antes que andar. Nadie va por la vida buscando disonancias cognitivas. Nadie va por la vida buscando en qué estoy equivocado para saber cómo romper con mi grupo. Por el contrario, ojalá quedarme con mi grupo, ¿cierto? Es mejor estar equivocado en patota que estar en lo correcto solo. Entonces, eso influye. La impresionante horizontalidad y democratización epistémica de las redes sociales. O sea, hoy día, cuando apareció las redes sociales en el 2008, Obama decía, aquí tú y yo conversamos por igual. Bueno, hoy día sabemos también los riesgos que tiene esa horizontalidad, porque justamente las jerarquías epistémicas son verticales, no horizontales. El tipo que tiene un doctorado en biología molecular, ¿cierto?, sabe más que nosotros pero en redes sociales el tipo le dice, ¿y qué sabes tú? Entonces yo creo que esta idea de cuestionar el conocimiento experto llegó para quedarse y es parte de una democracia, si no esto sería una tecnocracia. Los expertos pueden saber mucho, pero nadie los hizo jefe. La validación democrática viene finalmente de la política. Bueno, nos quedan muchas preguntas, entre ellas no alcanzamos a ver la elección parlamentaria, que es igual, que es absolutamente fundamental, porque no basta con tener un presidente, sino que basta con gobernar una vez más, ¿verdad? Nos faltó también entrar justamente en el tema de la tecnología y las redes sociales, ¿verdad? Cómo eso permea y construye. La democracia liberal estaba pensada para que la libertad estuviera coartada desde fuera, no desde dentro. Y eso obviamente cambia las condiciones. Así que yo creo que quedan invitados desde ya, Alfredo y Cristóbal, para seguir conversando de estos temas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros invitados y nos vemos en 15 días más. Súper bueno, léanlo, ¿A verlo? bájenlo por internet. ¿Cómo se llama? Está en Prospect. Ah, The Missing Century. Ah, qué buena. Está en Prospect. Muy bueno. Es del 2023. Voy a apagar Yo ya el- había leído sobre el tema del centro de como 2 años atrás y lo guardé.